velocidad que caracteriza a nuestro buen amigo el doctor Ulises Ramírez, pues tenemos la posibilidad de tener la sección que más gustada precisamente de la radio, hablando de corazonados con el doctor Ulises Ramírez. Francis, tenemos un tema muy importante. Así es, pues vamos a hablar del corazón y el sistema respiratorio. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Francis. Como siempre, muy agradecido por las atenciones que me dan aquí, que ya casi en mi casa todos los jueves estar pues haciendo algún análisis de alguna problemática cardiovascular que de cierta forma puede ayudar a los pacientes que ya están enfermos para que mejoren su calidad de vida, y para aquellos que de alguna u otra forma tienen esa consecuencia por genética o por alguna situación especial de alguna enfermedad crónico-degenerativa, desarrollar una enfermedad cardiovascular, pues tratar de retrasarlo lo más posible. Antes de empezar, pues una felicitación a todas las Lupes el día de hoy por el Día de la Virgen de Guadalupe, especialmente a mi madre, que es un onomástico, y bueno, le mando un abrazo si me está oyendo. Y bueno, empezaremos con el tema que realmente es algo muy importante. Siempre hemos dicho, y lo he dicho, que el corazón es el que abre la puerta a la vida, aunque no necesariamente sea así. Sí. Realmente los que abren la puerta a la vida de un ser humano son los padres, pero los que de alguna otra forma fomentan que sepamos que pues el bebé está en buenas condiciones es cuando la mamá y habitualmente el papá oyen el corazón del bebé, y pues esto nos dice que ya está trabajando adecuadamente. Sin embargo, no puedo ser tampoco tan egoísta en el aspecto de generalizar que siempre el corazón va a ser una parte fundamental del cuerpo, porque necesita de otros elementos y principalmente de otros sistemas para poder este individuo poder sobrevivir durante todo el mundo terrenal que le conlleva en esta vida. Entonces el sistema circulatorio es prácticamente pues la mochila, vamos a decir, aunque los neumólogos algunos me van a criticar por eso, la mochila del corazón, porque es donde se distribuye y carga todos los elementos necesarios para que el corazón pueda mandar la sangre oxigenada al cuerpo, y sobre todo esa mochila, por llamarlo de alguna forma coloquial, es la que carga todos los elementos que no le sirven al cuerpo y que tienen que desechar por otras vías. Entonces el apartado del corazón con el sistema respiratorio es un apartado sumamente importante para que la vida se desarrolle de una forma eficaz, eficiente, pero sobre todo un desarrollo prácticamente controlado en todos los aspectos. El oxígeno es fundamental desde el nacimiento para que el niño tenga un desarrollo adecuado, tanto neurológico como en todas sus estructuras. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el que le va a dar el aporte para que este sistema, empezando por la célula, que es la parte fundamental del cuerpo, empiece a crecer en forma normal, madure y haga sus obligaciones que tiene que hacer dentro del órgano que le corresponde para poder funcionar adecuadamente. Muchas ocasiones dicen, no, pues yo estoy enfermo de los pulmones, pero el corazón estoy perfectamente sano. Eso pues prácticamente es una mentira, porque al final de cuentas lo que afecta al pulmón afecta a los pulmones, y dramáticamente lo que afecta al corazón afecta a los pulmones. Entonces el pulmón afecta al corazón y el corazón afecta al pulmón. Cualquiera de los dos que se enferme va a haber un deterioro sistemático, aunque no en la misma progresión de uno como en el otro, pero siempre el primario es el que le da un empujoncito al otro para que se deteriore. Y esto, ¿cómo lo vemos? Tenemos ahorita en la actualidad, y lo sabemos en las familias por lo regular, hay muchos de nuestros hermanos, tíos, sobrinos que desarrollan asma o que desarrollan un tipo de alergia que tienen que ir con el especialista, el alergólogo, para que identifiquen lo que les está causando alergia y tomen una vacuna. Este tipo de pacientes pues habitualmente son ondulantes. ¿Esto qué quiere decir? Que durante un tiempo se encuentran prácticamente asintomáticos, pero hay estaciones del año que les perjudican de cierta forma, o que ciertos animales que hay en el entorno. Nosotros somos muy de tener mascotas, gatos, perros, pericos, pájaros. Esto puede ocasionar que a la larga aquel que no tiene un problema asmático que viene de este tipo de animalitos, pues pueda desarrollarlos por la simple y sencilla razón de lo que despide de cierta forma este tipo de animal, ya sea aquellos perros que tienen mucho pelo, o
o el mismo excremento de los pájaros causan ciertas enfermedades pulmonares que a la larga les ocasiona pues prácticamente enfermedades muy severas que los llevan a una condición donde acaban con un tanque de oxígeno. Eso es lo que mucha gente no sabe. ¿Por qué lo digo esto? Porque habitualmente la mayoría de los que les gusta tener, por decir, pájaros de ornato o periquitos, los tienen habitualmente dentro de la casa, y eso no es lo más prudente. Entonces, mucha de la educación en ese aspecto ambiental hay que tomarlo en consideración, aparte de que, pues, seamos sinceros, es una crueldad tenerlos encerrados, pero bueno, todos tenemos ciertos gustos y hay que respetar. Y bueno, el que el pulmón se enferme hace que el corazón se force. ¿Por qué? Porque el pulmón lo que tiene, su real beneficio en el cuerpo es que le llega la sangre desoxigenada, sucia, y él la limpia y le ingresa el oxígeno necesario que se aspira a través de las vías respiratorias, y el dióxido de carbono lo expulsa a la hora de expirar. Entonces, cuando este reservorio, que vamos a suponer es como una esponja, se infla para llenar de oxígeno estos pulmones y dárselos al corazón para que él lo distribuya, esta esponja se empieza a hacer dura, empieza a fortalecer una resistencia que hace que el corazón tenga que hacer más esfuerzo para tratar de jalar mucho más sangre oxigenada, y esto condiciona que el lado derecho del corazón, que es el que tiene el funcionamiento directo con los pulmones, prácticamente empiece a crecer. Esto a la larga pues les va a condicionar también que el paciente empiece a tener aumento o el edema en los pies, que se les empiezan a hinchar, y luego empieza eso a repercutir tanto en las piernas como hasta el abdomen. Hay personas que sugieren. Entonces, en muchas ocasiones esto condiciona también que tengan enfermedades hepáticas, porque el hígado también es una esponja que tiene un reservorio especial para cuando hay un exceso de líquido, principalmente de sangre, pues lo mantenga en el tiempo prudente para que después sea expulsado o liberado como mejor convenga. Al igual que el corazón, cuando se enferma y empieza a ser insuficiente, la sangre que tiene que proveer al corazón para que la mande al sistema circulatorio y a todos los órganos, si este corazón, en vez de cada minuto estar llevando 5 litros de sangre, pues va a poder llevar 4, 3, 2, dependiendo, disminuye, y esto ocasiona también prácticamente que el factor del corazón se incremente más el gasto, pero esto también daña más al músculo y el pulmón se vaya forzando demasiado, y esto ocasiona que pues, de cierta forma el pulmón empiece a lo que coloquialmente la gente le dice, tiene agua en los pulmones, se empieza a extravasar ese líquido que no se puede garantizar que la circulación sea adecuada, y esto ocasiona que el reservorio, que habitualmente debe de ser pues prácticamente el hígado o las piernas, pues ya se saturaron, y en ese momento automáticamente el pulmón empieza a hacer esa función que no le corresponde, y pues no está capacitado por lo mismo, porque está dentro de una caja que prácticamente la expansión es muy poca, y eso no le puede condicionar que tenga la suficiente distensión como para poder estar circulando la sangre como debe de ser. Habitualmente hay una enfermedad en niños que es sumamente problemática, no se cura desgraciadamente. El único, vamos a decir, tratamiento ideal, que no es realmente el que los cure definitivamente, es el trasplante pulmonar, que como ya hemos mencionado, aquí en México tenemos una cultura del trasplante nula. Nuestras características, más que nada desde el punto de vista demográficas, pero sobre todo religiosas, nos impide que un cadáver se vaya a la tumba incompleto. La creencia natural y religiosa. Y pues desgraciadamente hay muchos pacientes, sobre todo niños, que tienen la necesidad de tener un trasplante pulmonar por la hipertensión arterial primaria, que son niños que sufren en demasía, y pues ya se imaginarán los padres, y no tenemos esa posibilidad gratuita de otorgarles esa facilidad, aunque hay algunas personas que sí acceden, muchas ocasiones en lo que pasa el tiempo en que se hacen las gestiones y que se ponen de acuerdo a la familia, pues prácticamente los órganos del paciente donador se echan a perder.
Bueno, estoy hablando de esa enfermedad en especial, que es la hipertensión arterial pulmonar primaria, y bueno, este tipo de niños habitualmente pues difícilmente llegan a una edad adulta en forma natural, mucho menos desarrollándose completamente, porque el oxígeno es parte fundamental del cerebro, entonces viven dependientes de oxígeno, prácticamente no se pueden mover, es una expresión sumamente pues difícil de poder afrontar en todos los aspectos. Pero si de ahí partimos a todos los pacientes que fuman, todos los pacientes que de cierta forma desarrollan una enfermedad pulmonar porque son mineros o aquellos que nos encanta andar metiéndonos en lugares que donde hay murciélagos, por ejemplo, que el guano o el excremento murciélago tiene un virus especial que ataca a los pulmones, y muchas veces la sensibilidad de muchas personas es muy baja y no tiene las defensas necesarias, y en ese momento se infectan y pues prácticamente desarrollan una enfermedad pulmonar que a la larga lo que los lleva prácticamente a la muerte es el binomio el pulmón-corazón. Entonces hay una cosa muy importante que debemos de tener en consideración. El pulmón va a enfermar si el corazón está enfermo. Entonces, si nosotros no tenemos enfermedad del corazón, pero somos de esos pacientes o de esas personas que consumimos altas cantidades de grasa, que engordamos, que prácticamente no hacemos ejercicio, que tenemos una vida sumamente estresante, pues prácticamente estamos condenados a desarrollar una enfermedad cardiovascular, se me queda claro, pero esto va a conllevar a que tenga un problema pulmonar agregado posteriormente. Y también aquellos pacientes que de cierta forma fuman o que están en un trabajo, por ejemplo, los soldadores, los pintores. Aquí, desgraciadamente, la protección para el sistema respiratorio no es que sea nula, sí la hay. Lo que pasa es que no hay enseñanza para ese tipo de trabajo. Se desestima. Exactamente. Y aparte de eso, como al principio no se siente nada y se tapan con un pañuelo, o sea, prácticamente pues eso no les ayuda en nada. Al final de cuentas, nada más les quería resarcir que prácticamente la enfermedad pulmonar junto con el corazón es una de las que más problemas dan en la salud pública. Tiene que ver las dos al mismo tiempo. Siempre que llega un paciente enfermo del corazón tiene problemas con los pulmones, y siempre aquel paciente que tiene problema pulmonar por lo regular tiene una afección cardíaca. Entonces el corazón y el pulmón son un binomio inseparable que se comunican entre sí por vasos sanguíneos, ya sean venosos o arteriales, y que tienen una intercomunicación como si fuera un matrimonio. Entonces, si ese matrimonio está en desacuerdo en algunas cosas, pues no va a haber una buena relación, y esto va a condicionar que se empiece a destruir ese binomio, y eso para la salud es sumamente peligroso. Al final de cuentas, lo único que nos queda a nosotros como médicos es decirle a la gente que lo mejor, y siempre lo he recordado en la vida, es principalmente comer sano, hacer ejercicio, pero sobre todo tener una mentalidad de que tenemos que llegar a una edad en la cual nos podamos mover y comer por nosotros solos, bañarnos, peinarnos y hacer todas nuestras actividades sin tener que depender de una segunda persona, y esto pues de alguna u otra forma fortalece la sensación de que lo podríamos hacer siempre y cuando lleváramos a cabo las acciones necesarias para no atacar a nuestro mismo cuerpo, porque lo hacemos diariamente de diferentes formas, y pues no es ahorita el momento para aventar dardos qué nos hace bien y qué nos hace mal. Cada quien sabe perfectamente asumir la responsabilidad. Así es. Entonces pues agradezco nuevamente la invitación y estamos ahí pendientes. Nada más para concluir, que estamos entrando al de Guadalupe Reyes, ¿no? Lo que nos dice siempre la frase que dice: lo que hace bien lo que sabe bien a la boca hace mal al cuerpo. Así hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Es cierto, que bueno que me lo recuerdas. Yo creo que es la primera, este maratón que hoy oficialmente y hasta en los medios de comunicación así lo establecen, se abre, es la época probablemente más peligrosa del año, principalmente para todos los enfermos, y principalmente a los enfermos del corazón y los diabéticos.
tienen que cuidarlos. O sea, no es de que se juntó toda la familia y llegaron los de Estados Unidos y llegaron Dale los de... más. Dale No mi importa. papá, no pases, nomás va a hacer estas Un fiestas. día. Con un exceso, eso puede provocar inclusive hasta la muerte. Y no estoy exagerando, los pacientes diabéticos, el azúcar es algo que les puede ocasionar muchísimos problemas, y a los pacientes que están enfermos del corazón y que no pueden tomar tanto líquido, el exagerar en ese aspecto pues los puede matar también. Muchísimas gracias, querido amigo. Un abrazo. Gracias, Cuidarse, gracias, muchas a cuidarse, ¿no? Gracias. Gracias, saludos esta jornada informativa. Gracias al doctor Ulises Ramírez, él está en la clínica Córdoba, en Zaragoza 377, en la zona centro 312-31-493-00. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo a todos, y pues si no nos vemos hasta el próximo año, feliz Navidad, y que nos encontremos en buenas condiciones todos. Así es, en buenas condiciones. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerde que las buenas noticias también son noticias. Hablando de corazonados con el doctor Ulises Ramírez Sánchez, cardiólogo colimense, en la zona de la clínica Córdoba. Regresamos.